A ver, vamos a desglosar algo que es de verdad fascinante. Tenemos dos noticias que a simple vista no podrían ser más diferentes. Una pasa en la frontera de México, la otra en el universo digital. Pero lo increíble es que, si miramos bien, ambas nos llevan a la misma pregunta. Una pregunta fundamental sobre nuestro propio valor. Por un lado, una crisis económica muy real, muy tangible. Empresas que se van de Ciudad Juárez porque los sueldos están subiendo. Y por el otro, algo que parece más de ciencia ficción. Una inteligencia artificial que crea arte, que escribe, que compone y que está poniendo de cabeza todo el sistema de derechos de autor. O sea, economía pura y dura versus tecnología y creatividad. ¿Cómo es posible que eso esté conectado? Pero lo están. Vaya que sí lo están. Hay un hilo invisible que une estas dos situaciones. Y la pregunta que nos va a guiar es justamente esa. ¿Dónde está ese eslabón perdido? ¿Qué es lo que las une? Empecemos por la frontera, en Ciudad Juárez. Aquí la historia no va de algoritmos, sino de algo mucho más terrenal. Se trata del costo del trabajo de una persona y cómo un cambio en ese costo puede, literalmente, redibujar la economía de toda una ciudad. Este número es el epicentro del terremoto. Un aumento del 375% en el salario promedio en solo 7 años. Es una cifra brutal. Claro, la intención era mejorar la calidad de vida, pero sin querer, esto puso en jaque a muchísimas empresas. Y aquí vemos la primera ficha del dominó al caer. Desde mediados de 2023, la industria maquiladora, que es el corazón económico de Juárez, perdió 64,000 empleos formales. Las cuentas simplemente ya no daban para las empresas que dependían de la mano de obra a bajo costo. Y la onda expansiva siguió. No solo afectó a las grandes fábricas. En poco más de año y medio, 515 empresas formales, muchas de ellas negocios pequeños, familiares, tuvieron que bajar la persiana. Simplemente no pudieron aguantar este nuevo escenario. Esta cita de Marcelo Vázquez, un empresario de la zona, lo deja clarísimo. La matemática era simple y, la verdad, bastante cruel. El ahorro era tan grande al moverse a otro lugar que para muchas compañías ya no era una decisión estratégica, sino de supervivencia. Pero ojo, que aquí la historia da un giro interesante. Porque no todo es pérdida. Mientras un modelo de negocio se hunde, otro está naciendo. Juárez está en medio de una transformación a la fuerza. Fíjense, la manufactura de computadoras creció un 238%. Y la de dispositivos médicos creó más de 12,000 nuevos empleos. La ciudad está evolucionando, aunque el camino sea doloroso. Muy bien, ahora hagamos un giro de 180 grados. Dejamos la economía de la frontera para meternos de lleno en un debate mucho más abstracto, el de la inteligencia artificial y la creatividad. Y es aquí donde todo empieza a conectar. A ver, pensemos en el concepto de derecho de autor. Siempre se ha basado en una idea central: proteger la creación que sale de una mente humana. La ley está pensada para un creador de carne y hueso. Y de repente, ¡pum!, llega la IA y hace estallar ese paradigma. De un día para otro tenemos imágenes, textos, canciones que no fueron creadas directamente por una persona. ¿Qué hacemos con eso? Es un vacío legal y hasta filosófico para el que no teníamos un plan. Y aquí el debate se pone bueno, porque no hay una respuesta fácil. ¿La obra le pertenece a quien escribió la instrucción o al que programó la IA? ¿Tal vez a los dos? ¿O una idea todavía más disruptiva? ¿Y si estas obras no le pertenecen a nadie y se van directo al dominio público? Hoy por hoy, todas las opciones están sobre la mesa. Y es justo en este punto donde las dos historias, la de Juárez y la de la IA, que parecían venir de planetas distintos, por fin chocan. Resulta que la crisis en la fábrica y la crisis en el estudio de arte son dos caras de la misma moneda. Pensemos en esto un segundo. En Juárez, un cambio económico está obligando a recalcular el valor del trabajo físico. Ya no se compite por ser el más barato, sino por tener habilidades más especializadas. Con la IA, un cambio tecnológico nos obliga a cuestionar el valor del trabajo creativo. Si una máquina puede crear, ¿qué es lo que hace especial a la creatividad humana? Entonces, aquí está el eslabón perdido. Tanto en la frontera como en el mundo digital, tenemos una fuerza disruptiva, una económica, la otra tecnológica, que nos está forzando a evolucionar. Ambas nos empujan a preguntarnos qué es lo que de verdad aporta valor en el trabajo humano, ya sea con las manos o con la mente. Esto nos lleva a la gran conclusión. ¿Qué podemos aprender de estas dos crisis que en apariencia no tenían nada que ver? ¿Qué nos dicen sobre el futuro?
El mensaje de fondo es este. Lo de Juárez y lo de la inteligencia artificial no son anécdotas, son, más bien, un adelanto. Son las primeras olas de un cambio mucho más grande que se avecina. Nos muestran un futuro donde la adaptación no va a ser una opción, sino una constante. Y así volvemos a la pregunta que lo conecta todo. Conforme las máquinas se vuelven más y más capaces, tanto en lo físico como en lo intelectual, la pregunta importante ya no es qué podemos hacer que ellas no puedan. La verdadera pregunta es cómo definimos nuestro propio valor en un mundo lleno de máquinas inteligentes. Ahí queda la reflexión.